sesión de los lunes al Cinecom que dedicamos a la resistencia y particularmente le dedicamos a una figura imprescindible que es Victoria Pujolar Amat, con el estreno del documental La Memoria Rota, dirigido por su hijo Jorge Amat, que tenemos aquí. Y para el coloquio posterior contaremos con la presencia de Jorge y de Chipe Lara. Sí. Sí, bueno, hola. Pues muchas gracias de haber venido. La gente no me lo esperaba y eso da mucho gusto. Me perdonáis mi acento parisino, pero bueno, he llegado hace 2 días de París, así que estoy... Y quiere decir que al margen de saber hacer cine, aprende muy bien los idiomas. Eso es bueno, tengo que hablar antes del tema, ¿cómo se llama? La madre de Jorge Amat y de Carlos Melchor murió el pasado julio. La película está, bueno, luego contará Jorge porque hizo la película, ha hecho la película, ¿no? Pero cuando a poco tiempo de morir Victoria, yo soy amigo tanto de Jorge como de Carlos, convencí a la Cineteca para intentar hacer proyectar la película. La película al mismo tiempo que hacíamos una exposición de las obras, algunas de las obras de Victoria. Entonces esto es un homenaje que está hecho, aparte de la figura de Victoria Amat, a Carlos Melchor, que es una persona que iba siempre, últimamente va menos, delante de las manifestaciones con una cámara de vídeo grabando. Es el testigo de las manifestaciones de la izquierda en Madrid desde hace varios años. Y obviamente, en este caso, a mi socio, que me ha dejado ayudarle a producir la película sobre su madre. Gracias. Os esperamos después de las cuestiones y las preguntas que os respondemos con mucho gusto. Gracias. Es grande y bueno, hay bastantes defectos o bastantes, no que son defectos, es más como un periódico, porque no era una película que ni de encargo ni de... Es como lo digo aquí, que saliendo del hospital he visto la manifestación con Podemos, con todo esto, entonces me he dicho, hay que hacer como un periódico para guardar esa memoria y además mezclar ese sentimiento, el sentimiento muy fuerte de que mi madre ha luchado para que no sea... Y esto es muy extraño de explicarlo. Entonces la película es así un poco... No es una película, como se dice, ni comercial, es una mezcla de memoria y de historiada, porque es como una última olla de la historia que ya se ha borrado con su muerte, porque esto no va a volver. Decimos que entonces, bueno, para mí era importante, os agradezco de haber venido, porque así mezclamos mi memoria, la memoria histórica y la vuestra también. Si tenéis, bueno, preguntas. Bueno, esto es, y nada. Igual, ¿cómo se llama? Podrías contar un poco más, que no está muy contado, la vida de tu madre en el exilio. O sea, lo que fue seguir a ser militante del Partido Comunista en aquella época. Bueno, lo he contado poco porque ella lo contaba poco y después yo también, bueno, hablo de mí, porque mi hermano está aquí, pero también nosotros nos borramos una vida que nadie nos imagina, porque dices eres hijo de un dirigente comunista, te piensas que has vivido de lujo. No, vivíamos en Blanmenil en una mierda, sin agua corriente, comiendo escondidos con la policía francesa que nos perseguía. Hemos salido de Francia ilegalmente porque había la operación Bolero Paprika, donde echaron centenares de comunistas españoles, húngaros, búlgaros, porque había la Guerra Fría muy fuerte. Bueno, todo eso es otra película, pero no quería tampoco, y como mi madre no nos contaba nada, nosotros éramos pequeños, no sabíamos qué nos pasaba. Y lo mismo cuando hemos pasado pasando por Suiza, después Praga y todo eso, llegamos a Rumanía, donde había la radio de España Independiente,
no vivíamos con la gente. A mi madre la llevaban en un coche cerrado a la radio y la volvían en un coche. Decimos, éramos como presos. No, nada, no decimos. Esa vida de exilio era una vida muy extraña. Y la sola cosa que uno decía era mi padre o ella misma, que hacía la voz catalana de la Radio España Independiente, años, y que para trabajar, para dibujar, tenía dificultades, o no había tiempo, no había dinero. Bueno, todo esto, y bueno, después volvieron, nos dejaron a nosotros en los países del este. Bueno, era una pesadilla, el exilio fue una pesadilla, somos hijos de una pesadilla, que es la guerra de España, que es Franco, que es todo eso, no es no más la nuestra, es de muchos españoles que han vivido en el exilio, quiero decir, y esto es, y bueno, había también el hecho que una mujer, bueno, había hecho todo esto del Valle de Arán, de todo esto, y que fue dirigente de la JSU, no nos lo contaban nunca. Porque bueno, había también la imagen de Federico, nuestro padre, que era muy aplastosa y cada vez había que sacrificarse para el partido. No debes hacer eso porque para el partido no se hace. Bueno, también hay... Bueno. Y nada, yo nunca no conté esto y ahora que mi madre se estaba muriendo, sí, empecé a pensar. Si lo habría pensado antes, habríamos tenido, decimos, imágenes más mejores, pero bueno, son como cosas cogidas así, salvadas del tiempo, no es un producto, es una memoria borrada también. En un momento dado, creo que será a partir del 65, 68, ¿no? Cuando ya la familia puede volver a París, ¿eh? Entonces ahí seguramente sería cuando conoce a Marcosana y a Kiko, ¿no? No, a Marcosana y a Kiko nos conocíamos en Rumania, porque cuando habían salido, habían pasado por Rumania, y bueno, los conocíamos, y bueno, mi madre y mi padre los conocían entonces, pero mi madre, bueno, habló un poco esto a Carlos de la cárcel y de todo eso, por muy tarde, porque hablaba a sus nietas, a Tamara Melchor, aquí y Ada. No era por dejar una huella, eran las nietas que le sacaban las palabras. Quiero decir que esto es, entonces para hablar de la cárcel y hablar de la guerrilla, estos dos amigos conocidos, no teníamos la misma edad ni nada, pues les pedí que nos cuenten su experiencia un poco. Además era para enseñar que no era una cosa local, una cosa única, no, es que hay como, y en España y en Francia, hay como un iceberg que emerge del pasado, que está hecha de esta huella del exilio y de la lucha. La lucha. Bueno, ellos lo creyeron, aunque esta lucha ya no existe. Bueno, sí existe la lucha contra el capitalismo, contra la opresión, contra todo esto, pero esa lucha que ellos llevaban se ha desaparecido como humo. Bueno, entonces... De vez en cuando se siguen saliendo cosas. Ahí tal como pones el 11M, pues de repente la gente sale a la calle. Hace 2 años pues hay un movimiento de cambio que hace que nuevos partidos, que Podemos algo. Hace el 8 de marzo, pues de repente las mujeres salen a la calle. Siempre hay movimientos cuando la gente sale. Por ejemplo, ahora, bueno, no tiene nada que ver, tiene que ver un poco, en mayo del 68, pues la gente salió a la calle con nosotros mismos. Yo saco el tema mayo del 68 porque veo aquí a mucha gente. Estamos intentando hacer un documental sobre mayo del 68 desde el punto de vista de la participación de las mujeres. Entonces, si conocéis a españolas que estuvieron en mayo del 68, pues por favor, pasarnos los contactos. Sí, porque esto es también que hay un fenómeno nuevo que pasa desde hace unos años, que es la voz de las mujeres. Como la voz de mi madre, que fue callada o escondida bajo la lucha, el partido, todo esto,
Y para ella la pintura fue el salvaje, la salvación, para hacer existir, para exprimirse. Si no, no existe, estás borrando. Bueno, y desde hace algunos años las mujeres toman el poder, toman la palabra, toman las decisiones de más en más y más fuerte y son como una vanguardia. Y ya hemos rodado en París algunas mujeres. Lo que me gusta y lo que es muy fuerte es que te dicen: Mayo 68 ha fracasado, pero lo que hemos logrado es la voz de las mujeres que desde entonces ya han empezado a exprimirse y a identificarse en un movimiento de mujeres. Y si hay un logro de Mayo 68 es este. Bueno, eso dicen ellas y nosotros, yo lo pienso también. Bueno, y cuando tu madre vuelve, después de la muerte de Franco, serían 77, 78, 76. 76, sí. Sí. Entonces yo recuerdo, como se llama, en el Círculo de Bellas Artes, en la cafetería, en una esquina había 4 señoras mayores que estaban ahí. Sí, bueno, hay 2 cosas que no he puesto en la película, porque no se puede poner todas las cosas, y además quería vincularlo con el presente, por eso no... Sí, había 4 o 5 mujeres viudas que se encontraban en la cafetería de Bellas Artes y había muchas manifestaciones que se pasaban y sabían que había estas... ¿cómo se les dice? Estos personajes y los chiaban, los enseñaban con el puso y decían solidaridad, bueno, que sí, había, ellas, bueno, esto también es un fenómeno, es que las mujeres son más resistentes. Y bueno, pocas han hablado, yo he conocido mucho, muy a menudo a Teresa Escarate, que era su amiga íntima, Victoria, y no contaron sus cosas, quiero decir que habían vivido cosas increíbles, más que mi madre, quiero decir que mi madre era muy joven durante la guerra, era jovencísima, tenía 17, 14, 15 años, pero Teresa Escarate había conocido a Hemingway, a todos los de las brigadas internacionales, había participado, quiero decir que esas cosas han desaparecido, y entonces quedan un poco en mi cabeza, porque me contaron varias cosas, pero bueno, me parece triste que haya desaparecido ese pasado, pero bueno, ese pasado no, que no lo hayan contado. Y esto he dicho, estaba en Nîmes hace 4 días o 5 días con mi última película sobre el último tren, uno de los últimos trenes de la resistencia francesa, se llama el tren fantasma, y estaba... Trenes que llevaban a gente, a gente que habían detenido la Gestapo, que los querían llevar. Sí, a los campos de y la mitad eran españoles en ese tren y los llevaban a Dachau, al campo de exterminio. Y la mitad, bueno, 200 se evadaron y esto contamos, la lucha de esos resistentes para oponerse y que eran grandes resistentes, muy grandes, que habían matado, que habían hecho la moya, bueno, es todo hace años que trabajo sobre esto. Y entonces había la mitad de la sala, eran españoles, pero yo los decía, a mí me jode de hoy hablar de eso cuando ya están muertos todos, cuando ya no queda nada. ¿Por qué no ha habido cineastas hace 20, 30, 40 años hacerlos hablar, rodarlos? Y bueno, no, pero esto es quiero decir la verdad, que hacemos arqueología y esto habría que hacer documental, no arqueología. Bueno, esto era una reflexión del pasado al presente y del trabajo de documentalista, que es un trabajo de sacar la memoria de los muertos, enseñar unas caras, unas gente y decir, ese ha hecho eso, ese ha hecho eso. Y bueno, esto ya es mucho. Cuando estabas comenzando a hablar, me parecía que querías hablar de la conversación con los chavales franceses. Sí, bueno. Esto fue el día siguiente, en Nîmes también, nos llevaron a una escuela con jóvenes de 16 años, 15, 16 años, a enseñar esa película. La mitad de la sala eran moros, hijos de moros, negros o mestizos.
Y he visto durante la proyección que se aburrían, miraban el teléfono, bueno, esto. Y después en la charla les pido, ¿queréis decir algo? Y nadie nos dice nada. Entonces me saltó la cosa y dije, mira, hace 2 meses o algunos meses ha habido elecciones en Francia. Y Marine Le Pen ha tenido más de 30%. Habría podido ganar. Entonces, si habría ganado Marine Le Pen, vosotros, los negros, los moros, sabríais qué es el verdadero racismo, qué es el fascismo. Y lo mismo, y entonces los jóvenes han empezado a reaccionar, porque se han puesto en la cabeza de los resistentes que estaban en la película, que habían visto. Y yo digo, los mismos, esa Marine Le Pen os habría deportado a Algeria o a algún otro sitio y todo eso. Entonces se han animado y, bueno, hemos podido dialogar un poco, pero bueno, ya estaba... Les he visto en los ojos que había inquietud, se han dado cuenta que el fascismo no es papel en las paredes. Bueno, eso es. Antes de pasaros el micrófono para preguntar, quería comentaros que la película, el documental, está dentro de un ciclo que se va a poner también el martes, el miércoles y el jueves, y se ponen otros 3 documentales, que son La memoria rebelde de Julio Diamante, Vivir de pie en las guerras de Cipriano Mera y Lucio. Y esos son, a partir, creo que es, o 2 sesiones o 3 sesiones, martes, miércoles y jueves, en la sala, bueno, la sala que está. Si hay gente que quiere... Bueno, me alegro muchísimo de haber visto este documental. La he visto muy en paralelo con la vida de los míos. Generalmente en España se sabe poco del exilio francés, de lo traumático que fue. Muy poca gente sabe lo que pasó con el programa Bolero Paprika, en el que fueron perseguidos no solamente los españoles, sino muchos extranjeros. Todo aquel que se movía en Francia políticamente, pues era detenido, torturado, deportado, y eso fue un proyecto americano impuesto en Francia para paralizar esa supuesta influencia soviética, ¿no? Los míos también sufrieron desde el punto de... en una persecución de anarquistas, ¿no? Como habían sido abandonados por los aliados, los españoles, la liberación se detuvo en los Pirineos, pues muchos españoles se plantearon pues hacer el final de esa guerra en España por sí mismos. Los míos fracasaron en un intento de asaltar un furgón de PTT, de correos, en el que pues mi tío más joven murió suicidado de un tiro en la espalda, y mi tío el mayor, que había estado ya 4 años y un mes en Mauthausen, tuvo que cumplir 20 años sin haber tocado un arma, simplemente era el conductor de la camioneta, y cumplió 20 años, que a mí me duelen, porque fueron los mismos años que tuvo que cumplir Albert Speer, el ministro de guerra nazi, ¿no? Y que fue el constructor de los campos de concentración y exterminio nazis. Entonces, la comparación es dolorosa. Al ver las obras de tu madre, veo que fue su terapia personal. No se habla de los traumas que sufrieron los españoles a un lado y otro de la frontera, o de las muchas fronteras que sufrieron los españoles. Es curioso que con el juicio de Nuremberg, el primero de los jerarcas, los familiares, hijos de los jerarcas, se les cambió el apellido para que no fueran reconocidos, pudieron cambiar de ciudad
para que no fueran también reconocidos, y tuvieron psicólogos para los traumas de ese paso de ser hijos de padres maravillosos a ser hijos de verdugos y de asesinos, ¿no? Sin embargo, las víctimas ya sabemos que ninguna tuvo esa cosa tan extraña que era un psicólogo en la época, a finales de los 40, ni los tuvieron en años siguientes. Y hay que tener en cuenta que los que fueron deportados y sobrevivieron llevaron una losa encima terrible. Yo me acuerdo que crecí con mi tío sobreviviente, los pocos años que pude convivir con él, ya que cumplió 20 años, era una sed infinita que nunca se apagaba. La manera de beber, de inclinar el vaso de agua y que llegaba todo el contenido rápidamente al estómago, era muy curioso. La necesidad de tener un plato lleno, aunque comiese solamente una tercera parte. Cuando empezaba a hablar era horas hablando, cigarrillo tras cigarrillo, o a veces con 2 o 3 cigarrillos en la mano. Era realmente traumático y el contenido era espantoso para todos. He visto el silencio de las mujeres. Mi madre sufrió muchísimo, fue resistente, y fue también que con el tema de Bolero Paprika pues se plantearon el retorno. Mi padre había sido detenido, le hincharon la cara, que se le triplicó el tamaño, cuando él no tenía nada que ver con el tema del asalto al furgón de correos, que era para el atentado a Franco, tener dinero para atentar contra Franco. Y retornaron. Ese retorno tuvo también para los españoles que retornaban, una persecución, un acoso sin igual. Y los hijos. El ser hijo de era una marca impresionante. Pero también esa resistencia en no participar. Resistentes en no participar, por ejemplo, en aquel famoso referéndum de los 25 años de paz, que decían. El no participar toda una familia suponía que no llegaban al 100% eso de apoyo a Franco, y eso era una marca. Cuando el proceso de Burgos, o por ejemplo, Pablo, cuando se pedían las firmas para que Franco condenara a muerte a todos los que hubiera en los juicios, mis padres nunca firmaron. Y eran señalados. Y yo me lo pasaba mal también, pero ahí éramos resistentes, porque valorábamos con solidaridad. Y una cosa que también se ha notado en la película, el tema de solidaridad. En Francia la solidaridad era impresionante. No la he visto aquí igual. ¿Alguien quiere más intervenir? De todas formas, yo puedo pensar que tu madre estaba muy orgullosa, aunque lo pasó muy mal, muy orgullosa de la lucha que ella estuvo participando. Sí, se puede decir que era el solo lujo que tenían o que teníamos. Ellos tenían de ser o luchadores, o nosotros éramos como un planeta de hijos de luchadores, decimos, aunque nosotros tenemos nuestra vida. Pero es verdad, sí, que es un planeta de los sobrevivientes. Pues bueno, enseñas salir, enseñas hacer otras cosas, otras películas y otras cosas, y hablar de otros temas también, porque ahí la resistencia, digo, la lucha contra la mafia en Italia o en otras cosas, hay muchos. ¿Alguien quiere pedir algo? Pues bueno, una cuestión. Espera, que se lo paso yo por aquí. Buenas noches. Solamente quiero saber si tu madre... Acércate al micrófono.
Quiero solamente saber si tu madre os mostró alguna opinión después de la muerte de Franco, el proceso político que hemos sufrido en España desde ese momento. La transición, sí, la opinión que tenía ella. Mi madre era es complicado explicarlo. Era cuando has vivido y has luchado tanto tiempo, no decimos. Mi padre no ha conocido la caída del muro de Berlín, pero mi madre sí, pero para ella los países del este eran un falso comunismo, no era un verdadero comunismo. Decimos que tenía, como lo había vivido, había ido en los países del este, sabía que no era un socialismo, que era una burocracia increíble. Pero sí, bueno, es muy extraño, porque vivía en un planeta, había una película sobre Alemania del Este, donde a la madre enferma se le hace creer que Alemania vive en un puesto. En el hospital pasó una cosa increíble, que estaba media muerta ya, después de un coma, y había otra mujer al lado, y viene toda la familia, con cabeza de obreros así, en Móstoles. Y ella cree que es una delegación de obreros que viene a verla. Y les hace un discurso político media muerta, les habla de que no hay que dejar la lucha, bueno, era algo surrealista, no me atreví a filmarlo porque así, bueno, quiero decir que no, vives bueno, yo también vivo en un mundo mental que piensas que puedes cambiar las cosas, esto es segurísimo. Y cuando filmé las mujeres, estoy filmando las mujeres de mayo 68, te dicen, sí, pensábamos cambiar el gobierno, que cuando De Gaulle huyó, pensábamos que podíamos, aunque después nos hemos dado cuenta que era todo ya manipulado, pero bueno, si no tenemos ilusiones, si no tenemos deseos, pues no hacemos nada. Entonces, bueno, esto hay que hacerlo. Pero ella sí vivía. Bueno, también había un disgusto de la desaparición de esta generación de comunistas y de ideas, y por eso se entró de más en más en la pintura, más era como una terapia, pero una terapia donde contó su vida, porque todas las pinturas no es nada abstracto, todo corresponde a un momento de su vida, de dolores, de placeres, de viajes, es como un periódico, no sé cómo es, un diario pictural. Y bueno, esta es su manera también, bueno, y había muchas pinturas que han desaparecido, bueno, cosas así. Pero creo que su vida habría cambiado si se habría quedado en Barcelona, si habría continuado Bellas Artes en Barcelona, porque todos sus amigos que se habrían escondido y quedado en Barcelona han devenido famosos, decimos escritores famosos, pintores famosos, académicos, no sé qué. Ella es esa generación que ¡paf!, se cayó en un hueco y nada. Bueno, por eso digo famosos, no digo famosos de buenos y gran artistas y todo esto. Es un planeta desaparecido, ella es como por eso digo un iceberg, un trozo de un planeta que ya no queda nada. Y nosotros ya nuestra memoria, que ya es falsa, ya es de lo que no nos contaban. Escuelas, que me dijo un día, estaba filmando unos guerrilleros en los Pirineos y me dice, pero tú eres el hijo de Victoria, pero tú no sabes que ella ha ido al Valle de Arán. Y digo, no me dijo nada. Y ella me contó la cárcel, que ellas las empujaron, porque Cuevas y otra amiga, cuando se evadió, no se evadió sola, la empujaron, la echaron y se agarraron sobre los policías y ella se escapó. Quiero decir, todo es mucho más complicado, pero como no te lo cuenta, pues todo esto está escondido. A ver, ¿alguien por arriba? No. Hola, buenas noches. Bueno, es un homenaje a tu madre muy bonito. Acércate más el micrófono. Sí, que me parece un homenaje a tu madre muy bonito por tu parte. Pero ya aprovecho que estás aquí, que desgraciadamente, como hemos podido ver en el documental, se te conoce muy poco en España. Incluso he oído decir que algunos documentales que presentaste sobre los brigadistas internacionales te los rechazaron en televisión española y en el año 90 y algo. Bueno, pues yo quiero aprovechar para que nos hables de tu carrera cinematográfica, cuándo empezaste,
Bueno, es yo muy que sé, tus complicado. referentes, Digo, es muy aprovechar complicado. un poco porque Bueno, esta os digo en oportunidad... 4 palabras. Yo era más izquierdista, nunca fui comunista, porque había visto la pesadilla que pasaba a mi padre, de no poder decir sus ideas y de estar... Bueno, una vida muy complicada. Entonces yo no, era más y hacía películas de vanguardia, de mis locuras, mis cosas en París, todo esto. Y después se murió mi padre, bueno, entonces yo me dio cuenta que no le había ganado y que no quería, además no nos contaba, él no contó nada de su vida en España, de su lucha, todo era secreto de Estado, secreto de Estado, no, del partido. Y bueno, entonces hice sí esta primera película sobre los amigos de mi padre, que eran hace 20 años, 99 o 89, sobre las brigadas internacionales que estaban vivos, gente que había luchado en España, que hemos ido a Praga, a Alemania, en Estados Unidos, para rodar a los sobrevivientes de hablar de la lucha. Y todos eran increíblemente vivos, increíblemente, aún viejo, pero con una energía y hablando español y diciendo que eran los mejores días de su vida. Bueno, quiero decir, esto fue la primera película más política. Bueno, y después, bueno, todo continué yo con películas más de la vanguardia, de cosas. Después he tenido un cáncer, me han cambiado el hígado, bueno, todo eso. Entonces digo, debo también hablar de Francia porque costé más de €1 millón mi salvamiento, había que estar caminando. Entonces he mirado en la historia de Francia que no se había nada, me he dado cuenta que Jean Moulin, el héroe de la liberación, de la resistencia, no había ninguna película. Entonces, bueno, empecé y después ya tengo 10, 15, 20 películas. Bueno, y sobre Italia, sobre, bueno, sobre muchas cosas, sobre... Y nada, y ya haces un trabajo de documentalista y de vez en cuando puedo poner algo sobre España. ¡Paf! Sobre la lucha, sobre el mismo tren, ese tren que es ahí, lo hemos encontrado un español que tenía 16 años, que estaba en el tren, que se escapó, le hemos logrado, le hemos hecho hablar. Bueno, quiero decir que me hago placer también. Decimos que el placer de hablar de esa gente que son mi sangre, quiero decir, en ese sentido, aunque hablo mal el castellano. También has hecho muchos documentales sobre arte. Ahí Bueno, sí, tiene que ver algo de influencia de tu madre. Sí, también es una cosa. Bueno, desde cuando éramos pequeños en las paredes había cuadros de Nicola Bestel, de Giacometti, Giacomo Giacometti. Entonces te influencia. Yo empecé más con el arte moderno que con el arte clásico. Entonces, sí, pues después son los encuentros, porque empecé con Clavé, con Antoni Clavé, un célebre pintor catalán que había oído, que había estado en los campos de Argelès, que sabía, bueno, y que llegó famoso, amigo de Picasso, todo eso. Nos encontramos, amiguísimos, nos hemos hecho, y he hecho 2 películas con él, y después con otro, y bueno, y así te haces tu mundo, que es también porque vivir años así en los campos de concentración, en las cárceles, en las torturas, a un momento dado quieres respirar, y el arte te hace respirar, eso es la verdad también. No nomás el arte, no, en muchas cosas. Pero digo, en ese sentido sí, el arte es algo fuerte y bueno, no nomás que es fuerte, es una manera de decir escapo a la política, escapo a la vida, escapo a esto y dejo mi huella, una huella que queda, que no está mal. Bueno, eso es. Pero digo, no, nada. También hay la intuición y los encuentros. Porque con Marcos Sanas al comienzo, bueno, sí, le habíamos encontrado 20 o 30 años antes, pero si no había esa conexión, esa simpatía, no habría contado, no se habría dejado abrir, porque la gente se abre también, o Kiko, porque yo soy amigo de la hija de Kiko en París, que es profesora universitaria. Y ella me dice, pues ¿no te acuerdas que en Rumania había vivido? No me acordaba nada, pues digo, bueno, era mi padre, bueno, veo, y era un tipo muy simpático, que entonces bueno, ya empezamos
pues tampoco no... Es para enseñar que hay varios fachadas de cada cosa y de cada... que nada no... que mi mamá tiene nuestra vida, pero el otro tiene nuestra vida y el otro, y que todo hace un conjunto que es... y que es interesante, quiero decir, a mí cuando me dicen, me han pedido de hacer películas sobre Auschwitz, yo he dicho, mira, yo hago una película sobre Auschwitz y puedo hablar de las relaciones, de la organización y de la lucha contra el fascismo. Si es para decir que hay tantos miles de muertos, yo no hago la película. Porque eso es lo interesante, enseñarlo cómo sobrevives, cómo lucha, porque bueno, he hecho una película también con Stefan Hessel, que estaba en Auschwitz, bueno, sí, he estado en tres, en Buchenwald, más. Y te cuentan unas cosas, pues también lo he hecho porque le había rodado antes sobre una cosa de Londres, que estaba en Londres en la resistencia y que De Gaulle era muy bruto y bueno, que él era uno de los jefes del servicio secreto durante la guerra en Londres y que después se hizo para chutar en Francia, que le han delatado, bueno, todo esto. Pero hemos tenido una simpatía, un corriente. Y entonces sí, puedes hacer cosas. Pues hay mucha gente que no hay esa simpatía, o te hablan como en la tele. Entonces, bueno, no, dejas que la tele haga su trabajo. Quiero decir, eso también es el trabajo del documentalista, es ver al otro lado de... Bueno, eso no he podido hacerlo con mi madre, porque mi madre era muy difícil, como habéis visto. Habla en francés al comienzo porque había hecho una película sobre Francia, la resistencia y la llegada de los españoles, entonces le he podido rodar, pero lo ha hecho con, no digo mal ha hecho, cuando no le decía, ¿por qué quieres que te hable? No, esto, quiero decir que es muy extraño el pasamiento, pero al final de su vida contaba todo a sus nietas, con detalles y con todo esto, por eso han hecho un libro también. Que las nietas han sacado un libro sobre su madre con las cosas que contaba. Bueno, esto es, decimos... No, me gustaría solamente saber dónde se podría ver algo tuyo. En YouTube. En YouTube he puesto como 20 películas o 30 películas, o en YouTube está... Bueno, está lo que puedo, lo que los productores me han dejado pasarlo, porque hay cosas que yo había puesto en YouTube sin decir que era yo y que lo han cortado, pero la mayoría de las cosas están en YouTube, en Internet. ¿Las películas de ficción? ¿Eh? ¿Las de ficción? También las de ficción, sí, tengo, que es otro mundo. Pero decimos todos tenemos varios mundos y varios... hay el hombre serio, el hombre no serio, el hombre que le gusta... Bueno, y también hay que liberarse, hay que estar... Bueno, digo, no, nada. Todo. Miráis en YouTube, está lleno de cosas. Y también podéis comprar películas en las últimas que los productores lo han puesto, ahí está en Amazon o en Fnac. ¿La de Tren Fantasma ese? El fantasma sí, lo podéis comprar por la internet, en la Fnac o en todo esto. Sí, no está en... porque acabamos de sacarlo y el productor quiere ganarse un poco de dinero. Pero estoy muy contenta de eso del Tren Fantasma porque había 70 nacionalidades en ese tren. 400 españoles de 700 prisioneros, pero cuando ves la cara de jóvenes, porque hemos buscado las fotos de ellos jóvenes, de todo eso, y contamos unas cosas, unos acontecimientos, es increíble, te parece que es otro mundo. Bueno, eran 2 meses en ese tren. Y entonces pasaron muchas cosas, y son gente increíble, decimos, además había un húngaro, uno de los jefes del Comintern, porque digo, cada historia, cada personaje tiene una historia, un pasado. Un comisario de las brigadas internacionales en España, después en los campos de concentración franceses era el organizador
los organizaba a hacer deporte, a hacer cosas para después coger la lucha. Después fue jefe de un maquis de Francia, del sur de Francia. Después, al final de la guerra, el Partido Comunista Francés le envía a Hungría. Como era judío, después, a unos años, había un antisemitismo feroz en los países del este, entonces huyó y allá Dolores le ayudó y le hizo embajador de la República Española, que no existía, en Alemania del Este, donde vivía como embajador, con coche diplomático. Entonces, quiero decir que son personajes, y ese estaba en el tren, es uno de los huidos y uno de los jefes de lo que decimos, bueno, todo esto es así. No, que cuando, ¿sabes cómo se dice en francés? Sacas un poco la pintura. Hay historias, historias y historias, y cada uno son historias fenomenales. Bueno, son destinos y nada, no es nada fácil. Es el mismo que tenía 16 años, después hizo la resistencia, liberó, fue a 4 ciudades con agrupaciones de republicanos. Después se hizo minero en Alès, le detuvieron, le enviaron a Algeria, en campos franceses de Algeria, huyó, volvió a Francia, y ahora tiene todas las medallas, es no sé qué, no sé qué, no sé qué, y bueno, y es el héroe de todo el sur de Francia, porque queda el solo vivo. El libro más alto. ¿Y el libro sobre Victoria, dónde se puede conseguir? Tamara, ¿dónde se puede conseguir el libro de Victoria? En ningún sitio. Damos unas copias para familia y amigos, pero no hemos llegado a sacar una edición aquí. Bueno, pues se puede dar en un sitio donde se puede encontrar. Se puede encontrar ¿Pero por Amazon no se puede conseguir? No, actualmente no está tampoco publicado online. Bueno, hemos hecho... Lo hemos intentado. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Pues nada, pues muchas gracias y... D'accord, d'accord. Intentarlo.